Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Estamos en Solar Plaza Summit Iberia y en esta oportunidad me acompaña Carolina Nester, que es directora de operaciones para Iberia de Sonnedix. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, Carolina es una gran defensora de los parques fotovoltaicos antiguos. Más que nada porque en España tenemos una matriz energética con fotovoltaica que ya tiene unos cuantos años de actividad y ahora mismo la pregunta es cómo se mantiene la rentabilidad de esos proyectos fotovoltaicos que son un poquito más antiguos, teniendo en cuenta la situación del mercado. Entonces, ¿cuáles son los tips o las recomendaciones o los consejos que tú, por tu experiencia, podrías dar? A ver, sí que es verdad que Sonnedix tiene un gran portfolio en Iberia de activos regulados, es decir, de los que son feed-in tariff. ¿Qué ocurre? Que esos activos están construidos entre el 2008 y 2013 más o menos. Realmente tienen una rentabilidad asegurada de entre un 7,39 y un 7,09, que hasta ahora se iba relativamente cumpliendo o haciendo periodos de reconciliación, que era muy importante para seguir manteniendo ese flujo de caja. ¿Qué ocurre? Con las recientes volatilidades de mercado, lo que estamos detectando es que hay muchas horas solares con precios negativos. ¿Qué impacto tiene eso en la regulación feed-in tariff? Pues el impacto es importante porque la regulación te dicta que durante 6 horas o más consecutivas de precio cero, y además han lanzado una nota y han incluido los precios negativos, las horas mínimas de funcionamiento de esos activos no cuentan para tu cálculo de retribución. Es decir, en la retribución de la inversión tú tienes que cumplir un mínimo de horas de unos rangos específicos. ¿Qué impacto tiene eso? Pues es un impacto importante. Claro, porque es como si no estuvieran funcionando correctamente. Correcto, pero de facto sí lo estás. Claro. Y de facto sí estás vertiendo energía. Y de facto tienes una doble penalización porque el precio del pool te está impactando. Aunque a futuro la reconciliación se haga sobre el precio del pool que se está ocurriendo y sobre el precio estimado que ha tenido el gobierno. Entonces, el precio de las block hours, como le hemos llamado, sí que es verdad que eso no lo vas a recuperar en la vida. Es decir, es un dinero que tú lo has perdido. Y a día de hoy tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque además, como hemos hablado en el panel de esta mañana, además de tener que actualizar tus parques conforme la regulación estatal, conforme las regulaciones de red que sean necesarias, dígase un factor de potencia, dígase un curtailment que se está viviendo con la instalación de los RAPs, dígase varios factores que al final te obligan a estar actualizando tu parque de manera continua, haciendo revampings parciales o totales de tu parque, que eso también es complicado porque tiene una regla aparte. Te obligan a que tú tengas que invertir, pero invertir de una manera en la que quizás no te sale rentable, porque tú, aunque cumplas con todos esos requerimientos, es verdad que sigue habiendo esa parte de qué ocurre y normalmente tú tienes esa retribución asegurada. Pero claro, si tú tienes que cumplir con los requerimientos, tú tienes que hacer una inversión de CAPEX, pero al final del día no te sale rentable porque tu impacto es muy negativo y puede llegar a ser un negativo hasta un 23% de tu rentabilidad, con lo cual es bastante negativo. Claro. Si no conseguimos que haya mecanismos que nos ayuden a hacer tanto los updates que necesitamos como que regularicen esa parte, que es muy fundamental, de que no impacten esas horas de funcionamiento, sea como fuere el mecanismo, se entiende que al final el mercado no depende del gobierno. El mercado es externo al gobierno y el impacto de los precios negativos no depende directamente del gobierno. Pero así como me han asegurado una retribución razonable, la responsabilidad sigue recayendo en ellos, en parte. Correcto. Vamos a compartirla. Vamos a crear algún mecanismo, dígase, una extensión de la vida útil, una reconciliación en otro periodo, una ayuda parcial a lo que sea, no lo sé. Existen varios mecanismos por los que podemos atacar ese problema y que necesitamos atacarlo, porque ahora mismo no se está viendo porque ni siquiera los organismos saben cómo actuarlo, cómo activarlo ahora mismo. Claro. Entonces, sí que es importante tener esa conciencia de los activos antiguos, además de todas las necesidades que puedan tener en carácter técnico, es decir, no existen módulos actuales
Claro. que sean compatibles con los modos anteriores. Claro. Tienes que hacer un revamping mucho mayor del estimado, a lo mejor un 25, un 50% de tu Claro. planta. ¿Instalarles baterías es una solución en parte, algunos de ellos, o ni aún así? La batería es algo a considerar, sí, porque a futuro sí que es verdad que tenemos que enfocar nuestras necesidades al consumo. Claro. Es decir, el consumo de la población habitual no es solo en horas solares, sino que tiene que haber una compatibilidad entre consumo y generación. Ahora bien, como las baterías no están en un momento muy regulado a día de hoy, sí que es verdad que no dejamos de ser empresas que invierten y tienen que tener una rentabilidad a su inversión. Sí, claro. Ahora mismo los números salen muy justos en el caso de que salgan. Entonces, ese incentivo o esa regulación respecto a baterías sí que es importante que se dé, y sí que es importante que tengamos eso en cuenta a la hora de poder generar más valor o dar más valor a nuestros activos. Claro, perfecto. Carolina, yo creo que con esto es suficiente para determinar, oye, de qué manera aseguramos que esos activos antiguos, entre comillas, puedan asegurar un poquito la rentabilidad. Y te digo, como siempre, pues un placer haber charlado contigo y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti, Carolina. Espero que os haya parecido interesante la entrevista y nos vemos en un próximo vídeo.